¿Qué tal? Un nuevo programa de crisis y conflictos del siglo XX aquí por TLV1 con los colegas, esto es Juliano, Raúl Canicova, y estamos abordando la posguerra, la llamada... que estamos entre dos fechas patrias, 7 de julio de 1807 y 9 de julio de 1816, justo hoy es 8 de julio, estamos entre dos fechas patrias. La derrota de los ingleses acá en Buenos Aires el 7 de julio de 1807 y la declaración de independencia el 9 de julio de 1816. Eso es lo que quería recordar nada más. Muy bien. Y estamos en la llamada Guerra Fría y que se hace bastante cálida, digamos, en dos acontecimientos fundamentales que vamos a abordar. Claro. Primero, nosotros hemos dedicado, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, vino un periodo de transición, de desorden y de reacomodamiento, y eso dio lugar, como lo hemos visto en programas anteriores, a lo que se denomina muy discutiblemente Guerra Fría, ¿no? Que dura hasta la caída, hasta la implosión del comunismo en el año 91. En mi opinión, ¿sabés? Yo le he dicho acá, dura hasta la muerte de Stalin. Estas guerras que estamos hablando están dentro de la muerte de Stalin. Cuando muere Stalin, dura un poco más con Mao. Claro, cuando llegamos nada más, a eso vamos a ver efectivamente el importante cambio que hubo con la muerte de Stalin. Sí. Pero siguiendo el panorama, político-militar internacional, el enfrentamiento de las dos superpotencias que se repartieron el mundo en Yalta y Potsdam, porque esa fue la realidad, dos superpotencias que repartieron sus esferas de influencia en el mundo. Surgió, como ya lo hemos planteado, una lucha de posicionamiento, que hasta fines de la década del 40 se daba por guerras civiles, tensiones electorales, políticas, muertes, etc. Pero a llegada más la cercanía del 48-50, sí, el 50. ahí se destapan dos conflictos convencionales. Uno Indochina y otro Corea. Este programa lo vamos a dedicar a la guerra de Indochina, que llaman Primera Guerra de Indochina para separarla con la segunda, que fue la guerra de Vietnam, que es ya posteriormente y otra cosa. Y luego la guerra de Corea, ¿no? En parte se superpusieron. Yo simplemente hago tres observaciones preliminares que son estas. Una, ¿qué es lo que se peleaba? Se peleaba por el posicionamiento del mundo comunista y el mundo aliado occidental fundamentalmente en el extremo oriente. Ahí es donde se fueron a las armas, porque en Europa había tensiones, había habido masacres de represalia, había habido el bloqueo de Berlín, pero no llegaron a conflictos abiertos. En cambio acá sí. Esa es la primera diferenciación que cabe hacer. Dentro del dominio del mundo había una lucha por el control estratégico y político de la zona. Segundo, eso estuvo ligado directamente al proceso de descolonización, que no nos olvidemos que viene en realidad, si queremos rastrearlo, viene desde la Carta del Atlántico que firman Roosevelt y Churchill en 1941, que la firman antes de la invasión alemana a Rusia, ¿no? Claro, sí, que establecía el principio de descolonización, que en realidad lo tenían que sufrir en la posguerra más las potencias aliadas que las derrotadas. Porque Alemania no tenía imperio porque no tenía imperio colonial porque se lo habían quitado en la Primera Guerra, con el Tratado de Versalles. E Italia las perdió durante la guerra. Claro. Así que el principio de descolonización afectaba Gran Bretaña, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica y Holanda. Holanda, posteriormente también presionan sobre Portugal, sí. Bélgica o otras ubicaciones menores. Pero ahí es donde se da el tema de que estalla la guerra de China. Y un tercer aspecto es que desde el punto de vista geopolítico,
lo que se luchaba era por lo que la vieja escuela alemana de geopolítica llamaba la lucha, que el profesor Haushofer, la lucha por el espacio Índico-Pacífico. Esa era la denominación que daban los alemanes, siempre un poco más compleja. Índico-Pacífico, claro, la conexión que era la ruta de Suez al Extremo Oriente, claro. ¿Quién controlaba? Que se estrangulaba por paso de la zona de Singapur, en general por toda la parte. Sí, pero de todas maneras la geografía indica que la conexión entre los dos océanos es muy fluida, no depende de un paso. Sino No, es muy no cómoda, estaba ¿no? limitado a un estrecho, no estaba estrangulado como Gibraltar, por ejemplo. Porque además el océano Índico casi no tiene islas más allá del sur de las ¿cómo se llama? Recién la en grande de Madagascar y Insulindia, después algunas islas. recién en Insulindia se da ese... Pero eso nos da la pauta de lo que significó el colapso del imperio japonés. Fue como un caos ahí, donde las potencias coloniales volvieron porque de una forma desapareció. u otra. Claro, después de la derrota, la geopolítica de Japón desaparece. Japón pasa a ser un país ocupado, no una colonia, pero sino un país sometido, ocupado, ya en realidad. Entonces no tiene más geopolítica. De forma abrupta, porque Japón no fue derrotado en el continente y hubiera podido continuarse la lucha. El ataque con bombas atómicas y la destrucción de la metrópoli fue lo que forzó. Y eso se ve en Indochina, precisamente, donde estaban muy fuertes los japoneses. Claro, exacto. En Indochina estaban todavía. Nuestro común amigo fallecido, Pablo Bollo, con él hablábamos mucho de una idea que era suya, que él me dijo que dentro de la desventajosa situación, los japoneses actuaron con una habilidad, una sutilidad oriental muy importante. Fueron dando la independencia gradual, parcial, como sea, a los países ocupados. Primero intentaron hacerlo bajo el esquema de esfera de coprosperidad asiática bajo la hegemonía japonesa. Pero luego, cuando se dieron cuenta de que venían en reflujo, concedieron distintas independencias a gobiernos locales, como fue en Filipinas. O directamente, que aquí para no extendernos mucho y no apartarnos del tema, se dio en Indochina, donde los japoneses se retiraron. Directamente. Entonces, al retirarse se creó un vacío de poder. Aclaremos esto, hay una imagen que si se puede proyectar, es la misma que está acá. Si se puede proyectar por cámara, ayuda a entender qué era Indochina y qué abarcaba. Nosotros obviamente lo sabemos. Es importante, a fines del siglo XIX, Francia expandió sus colonias y se estableció en el sudeste de Asia. Ahí reunió gradualmente, por luchas sucesivas contra los reinos locales o los subreinos locales, que eran separados de China, y normalmente pueblos enfrentados contra sus vecinos del norte chinos, comprendía 4 grandes países o regiones históricas. Al norte, el que había sido Imperio de Tonkin, con capital en Hanoi, sobre el Golfo homónimo. En el centro, Annam. Toda la franja costera se denominaba la región histórica de Annam, que no tuvo tanta estructura orgánica, pero tenía la capital Hue y era base también de administración francesa. Y del lado, vendría a ser oriental, dentro de la península, estaba el reino de Laos, arriba, y el de Camboya al sur. Y en el extremo sur, en Saigón, estaba la Cochinchina, la pequeña península que ya daba al sur. Todo esto comprendía la Indochina francesa. Recordemos que cuando Francia es derrotada en el año 1940, el gobierno de Vichy mantiene las colonias, porque las colonias además, no fueron incluidas en la rendición. Y Japón, y como no estaba en guerra, conflicto con Japón tuvo todo eso, hasta que se produjo la necesidad de ampliar el teatro de guerra por la amenaza lo que pasa angloamericana. Es que Japón, aprovechando la debilidad de Francia,
y no, pidió permiso a Francia y Francia se lo llegó otorgó. a un acuerdo formal, pero quiero decir Sí. en desigualdad de condiciones, porque el gobierno Sí. de Vichy no estaba en condiciones de ofrecer resistencia, Sí. pero en buenos términos, digamos así, no Sí. en términos Porque militares, estaba del lado del eje, consiguió posicionamientos en Indochina. Fundamentalmente a ellos les interesaba el Golfo de Tonkin, toda la zona de Tonkin, que era la parte más desarrollada, pero también en los reinos anexos de Laos y Camboya. Incluso con la alianza con Tailandia, y luego, bueno, ya la campaña militar contra Birmania, que hay que recordar una cosa, Tailandia ya era aliado del eje, es decir, tenía una situación de muy buenos términos con el eje, los tenían embajada y además tenían visitas protocolares de la princesa de Tailandia que visitaba al rey, que están las fotos con Göring ahí. Es decir, había una relación fluida, no había corte de relaciones en ese sentido con el sudeste asiático, es decir, con la zona de Indochina y sus influencias, ¿no? Laos, Camboya. No hay que olvidar de que la resistencia antifrancesa venía de mucho antes, claro, principio del siglo XX. Claro, por las luchas coloniales. Por las luchas coloniales, y ya había movimientos de resistencia incluso partisana o semipartisana. Sí. Y las élites, expulsadas por los franceses, obviamente, las élites intelectuales, habían ido a Japón y China, hablo antes de la guerra. de la guerra. Y después volvieron con ideas más modernas. Sí. Pero en algunos lugares incluso el budismo fue aprovechado como arma Sí. también. Bueno, una cosa muy curiosa, las giras que empezó a hacer Ho Chi Minh con otro nombre, porque tenía varios, el hombre de muchos nombres, era de monje budista, era disfrazado de monje budista, se vistió de cura para predicar la revolución comunista. Nguyen al Quoc. Sí, Nguyen no sé cuántos Quoc. Sí. Porque Ho Chi Minh era... hubo dos figuras importantes que las vamos a ver. Ho Chi Minh como autoridad política y Vo Nguyen Giap como militar, que no era militar de carrera. No, se hizo militar. Ahora, sí, curioso, ¿no? el panorama que uno ha leído es que en realidad no hubo en el sudeste de Asia y en Indochina un movimiento rebelde organizado. Hubo, sí, episodios, hubo generación de guerrillas, sobre todo por los comunistas. Las razones, ¿cuál entendés que sean las razones? ¿Por qué fue así? A ver, primero, el único que organizó en el frente de Tonkin más la guerrilla fue Ho Chi Minh. Cuando crea el Viet Minh, que era el ejército nacional de liberación. ¿Pero por qué les costaba tanto? Porque yo digo, porque hay un problema que nosotros no lo tenemos en cuenta, que ¿cómo se llaman? Las colonias francesas, de alguna manera, sí, eran colonias, está bien, ¿no? Estaba la explotación del territorio y todo eso, pero tenían un trato absolutamente diferente que le daban los ingleses o los norteamericanos en Filipinas, que eran dominio y extracción sin importar la población. En cambio, y imponerles el idioma, como en el caso de Filipinas, que le pusieron en inglés, le sacaron el castellano, borrarle todo el pasado. Los franceses no hicieron eso, y además no se expandieron. Bueno, más o menos. Primero, el idioma siguió. Los franceses prácticamente monopolizaban los cargos públicos. Sin duda. Y tenían restricciones a la educación superior de los indochinos. En ese sentido, ¿no? Sí estaba mal. Prueba está de pero no les cambiaron el idioma, no les prohibieron el idioma. Pero, pusieron el francés como segunda lengua. Claro, ¿sí? pero mantuvieron una permisividad. Y tanto es así que Ho Chi Minh había ido a estudiar a Francia. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Y eso es una. Y dos, una que Ho Chi Minh fue a estudiar en Francia. Comunista en Francia. Sí, era miembro del Partido Comunista Francés, una cosa increíble, con otro nombre, pero era él, ¿no? Claro. Y además, esa es una. Y además que el colonialismo francés en el sudeste asiático no era expansionista, no era de expansión. Se mantenía en ese lugar y no avanzaba, claro, se mantenía, se limitaba, tenía un límite. Sí. Esa es la diferencia con el otro, con el inglés o norteamericano. ¿Por qué? Porque están ligados en realidad a las grandes empresas y a los grandes bancos que no reconocen fronteras. Los franceses decían, este es nuestro territorio de Indochina,
llevamos la cultura francesa allí, pensaban en otros términos, no solo en términos puramente Y extractivos. se llevaban bien con la aristocracia local. A partir Además, del año 1910 sí, no hubo prácticamente movimiento de resistencia. Sí, los sí. comunistas unieron el anticolonialismo francés con la lucha contra lo que llamaban oligarquía, digamos, Sí, ¿no? sí, Digamos sí, eso. sí, Pero sí. hasta que apareció con fuerza eso, a partir del año 25 no, Por no eso, hubo problema. porque hay que distinguirlo de los otros, de los otros colonialismos, ¿no? Es diferente. Todos los No es imperios, igual. el más sabio en ese sentido fue el británico, pero el francés le siguió un poco más atrás. La base de su expansión consistía en la alianza con las clases nativas adictas, ¿no? Ellos formaban alianzas con determinadas estructuras de poder locales que les permitían matar dos pájaros de un tiro, tener controlado sin mucho esfuerzo el territorio local y coparticiparles a esa clase adicta sus beneficios. Sí, ¿no? claro, sí. Ese fue. Ahora, volviendo a lo que pasa en la inmediata posguerra. En el año 45 se produce un vacío de poder porque los japoneses retiran sus fuerzas. Exacto. Las retiran hacia el norte porque todavía se siguió combatiendo en el sur de China, ¿no? Y además era confusa la situación entre los propios chinos que estaban en guerra civil, ¿no? Pero, ahora, el apuntalamiento más grande que tuvo Ho Chi Minh con el Viet Minh, que era el movimiento de liberación que organizado, fue el más organizado, hubo otros grupos organizados. En Laos estaba el Pathet Lao, Pathet Lao, sí, ¿no? En Camboya estaba el movimiento Khmer o Khmer, Sí, Khmer, ¿no? sí. Que en realidad los Khmers eran los habitantes, porque Sí, era es el nombre antiguo. Sí, pero es el nombre había antiguo. Imperio grupos, Khmer es el nombre pero antiguo. se considera que el único que fue organizándose militarmente como guerrilla, como lucha de guerrilla, fue el Viet Minh. Que contaba con 500.000 en el 1945, al finalizar la Claro, guerra, incluido y tenía una mujeres. ventaja estratégica que en ese momento pasa a ser ventaja estratégica, lo que antes es la presencia de China. Al ser comunista tenían el apoyo de China, porque Mao ya había triunfado, nosotros no lo dijimos, pero Mao ya había triunfado, no se había fundado la República Popular China, pero estaba en vías de, y además en el 49 se funda la República Popular China en plena guerra de Indochina, por lo tanto el abastecimiento a partir del 49 Es muy importante ver que los norteamericanos apoyaron al Viet Minh. Claro, Como estaban en contra de los japoneses, tenían que ir a contra. Hasta ese Y momento... Ho Chi Minh dijo, tenemos que aliarnos con este momento con los Sí, Estados sí, Unidos, sí, porque claro. son el camino más, Sí. el camino más corto a la hasta independencia. ese momento eran aliados, y tanto es así que por eso hay que diferenciar esto, porque Ho Chi Minh, me sorprendió releer estas cosas. Sí. Ho Chi Minh había tenido una postura muy moderada con respecto a la negociación, porque Sí. lo que se negociaba y lo que querían imponer los aliados era un gobierno de coalición. Claro, pero esa moderación tenés que atribuirla a su temperamento oriental Sí, y al sí. budismo, porque el budismo es como el aire que se respira. Vos podés ser creyente o no, pero budistas son todos, porque es el aire que se respira. Ahora, ¿o no? ahí se encontraron con el retornismo o revanchismo francés, porque la línea que primó, y línea fundamentalmente militar, Sí. francesa, fue la de retomar Indochina. Sí, claro, sí. Al primero que mandan, si no me equivoco, es al general Leclerc. Así Y aparecen los de la Segunda Guerra Mundial. Es claro, todo. Sí. Alguno Pero el que se hace- ironizó el importante- que los militares que fracasaron en la Segunda Guerra Sí, Mundial. pero mandaron a uno que ni fracasó ni ganó, pero que sé que estuvo presente en la rendición el 10 de mayo del 45 en Berlín, Karl Horst, el general Jean Delattre de Tassigny, Ese fue lo nombrado sucede a comandante Leclerc. supremo. Pero Ese él es viene gran- después, Ese él no viene sucede Claro, a después de Leclerc, sí, pero pero- el primero que Sí, el en Leclerc, realidad sí. uno haciendo el balance considera, no sé, el grado de prudencia o independencia con que se movió. El primero que desembarca allí y organiza las fuerzas francesas que tenían una fortaleza muy grande, porque estaban constituidas, el núcleo de la defensa francesa se integró mucho con hombres de la Legión extranjera, Sí. ¿no?
y de excombatientes que quedaron, como quien dice, ociosos en el frente europeo. Exactamente. Y fueron reclutados, lo mismo que los oficiales. Primero fueron usados en la guerra de Corea y casi simultáneamente. Después pasaron a... Hay casos, hay anécdotas muy interesantes de los franceses que están ¿cómo se llama?, en Seúl, no, en un puerto de Corea del Norte, de Corea del Sur, perdón, recibiendo los abastecimientos que llegan de los Estados Unidos. Sí. Y los dos franceses estos habían sido voluntarios en el frente ruso, eran dos franceses de la Waffen-SS, y dijeron, con este abastecimiento nosotros hubiéramos llegado directamente de Moscú para acá por tierra. Es increíble el abastecimiento, eso en la guerra de Corea. Sí. Esos combatientes avisados, esos combatientes pasaron a ser parte de los regimientos de paracaidistas en Indochina. Los tomaron de ahí, y entre ellos muchos alemanes también, no solo franceses y belgas, sino también muchos alemanes había. Prueba está que una de las posiciones en Dien Bien Phu se llamaba Anne-Marie, Ana María, porque Anne-Marie es una canción de guerra de la Primera Guerra Mundial, una canción romántica, ¿no? Sí, aunque en general tenían menos número de soldados. Para encuadrar esto, porque es complicado. Sí, claro, fuerza de élite. Yo entiendo que la primera operación que se hace es el desembarco, por así decirlo, de Leclerc y su ofensiva para liquidar núcleos. Sí. Incluso se llevó a cabo una batalla y todo, donde los franceses tenían una superioridad técnica concreta. Vamos concretamente a la batalla en el próximo bloque. Bueno. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos con la ofensiva de Leclerc contra el Bien Minh. Antes déjame decir algo importante, que es lo siguiente. El principio de descolonización que se aplicaba fundamentalmente a Francia e Inglaterra fue tomado en forma distinta. Inglaterra muy hábilmente fue constituyendo el Commonwealth y fue tratando de llegar a acuerdos con las aristocracias locales para montar una continuidad. En cambio, Francia crea la llamada Unión Francesa, donde pretendía recuperar directamente sus colonias. Y se encontró con dos frentes muy distintos de lucha. Uno en Indochina y el otro en África del Norte, donde tenía más el conflicto interno en Francia, donde el poderosísimo Partido Comunista francés claro, apoyaba la independencia de las colonias. Estaban divididos entre dos lealtades, el comunista, la lealtad a Francia y la lealtad a la ideología. Por eso hay que tener presente que la iniciativa en Indochina era fundamentalmente militar, y que había un partido que
apuntaba a la resolución exclusivamente militar de la guerra. Es curioso, pero los nacionalistas chinos habían invadido al perseguir, al luchar contra los japoneses, la parte norte del 45, y los ingleses la parte sur. Y Ho había quedado, digamos, medio suspendido en el aire. Y el regreso de los franceses y la retirada es lo que le da el empuje. Exactamente. Gracias a los otros dos es lo que... Ho Chi Minh celebró alianzas con todo el mundo y las deshizo con todo el mundo. Pero yo pienso que hay que ponerse en esta situación. Es lo único que podía hacer desde el punto de vista militar y político-militar, porque de lo contrario hubiera fracasado. Es decir, eso, la combinación Ho Chi Minh, Phong, Nguyen, Giap, ¿no? Ho, Giap, es una combinación perfecta, porque el mando político-militar está resuelto y además ellos tienen la flexibilidad, probablemente por la escuela de Sun Tzu, ¿no es cierto? Porque ellos tomaron... Giap tiene dos fuentes. Una es Sun Tzu, evidentemente, que es todo Oriente, Sun Tzu. Una es esa fuente. Y la otra, curiosamente, es Clausewitz a través de los militares soviéticos, que a su vez lo tomaban de los generales alemanes. Esta es la realidad. Esa es la mentalidad de Giap. Eso es lo que explica cómo actúa Giap, ¿no? Hubo una característica... No sé si están de acuerdo con esto. Se reprodujo en gran medida lo que pasó con China, nada más que acá con más necesidad. La ofensiva militar de Klerk era muy efectiva. Francia tenía un dominio militar probado y organizado, con gente experimentada de guerra, con tropas de élite y además con material específico superior en materia de artillería y aviación. De ahí que se da el fenómeno de que los norvietnamitas, el Viet Minh, evalúa que no puede confrontar directamente en lucha abierta. Y entonces organiza la famosa guerra de guerrillas, que realmente fue de las que se experimentaron, yo diría que casi fue mejor organizada que la China. Y el artífice militar de esa estrategia fue Giap, porque Giap partía de la base de que al no poder confrontar en guerra abierta, la técnica era la misma. La técnica era no afrontar la guerra abierta que buscaba, porque las fuerzas militares francesas, de Leclerc hasta el último, hasta el general Navarre en Bien Phu, buscaban emboscar o forzar una lucha, una gran batalla. Es decir, ellos querían alzarse con una derrota, digamos, lapidaria contra la guerrilla, y anularla para cualquier negociación. Puedo dar un ejemplo local. Dijimos hace 218 años que en estos días, el 5 de julio de 1807, se decidió acá en Buenos Aires, se vivió exactamente lo mismo. Un ejército que avanzaba sobre la ciudad a tomarlo de un solo golpe, y se encontró con una resistencia tipo guerrillas, porque en realidad la resistencia nuestra fue tipo guerrillas. Está bien, estaba organizada por un general, Liniers, pero era tipo guerrillas. Es lo mismo, en el fondo es exactamente la misma idea, porque es el recurso al cual dispersemos del tema central, porque de esto hay etapas que va a ser imposible abarcarlas, pero son los siguientes. En el momento en que se produce el avance de Leclerc, que fue efectivo, los vietnamitas organizan una guerra de guerrillas con el objetivo de provocar un desgaste en la fuerza francesa. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? No había una diferencia entre el guerrillero y el campesino. ¿Por qué? Porque la población campesina colaboraba directamente con la guerrilla. Entonces, se produjo este fenómeno de que los franceses eran fuertes y se atrincheraban en las ciudades, pero no controlaban la campaña directamente. Por otra parte, Ho trataba de negociar en Francia. Claro. Pero claro, le daban plenas atribuciones dentro del área de Indochina, pero sin ninguna representación frente al exterior. Y entonces decía, bueno, seguimos la guerra hasta que las negociaciones sean favorables. Claro, Ho estaba negociando en Francia, mientras Leclerc llevaba adelante la ofensiva militar. Era como decir, bueno, decidan, o negociamos o no. Entonces, las fuerzas se repliegan y hasta, no sé si enseguida es reemplazado Leclerc, quien lo sucedió Jean de la Trette Tassigny. inmediatamente,
antes del Atre de Tassigny, y empuja a los Viet Minh a China, que se refugian, pasan la frontera y se refugian y se reorganizan del lado chino. Lo que lo salva es tener una potencia amiga, claro, indudablemente, claro, que tenía un límite común, una frontera común. Que ahí los chinos le proveen adiestramiento, armas, alimentos y organización, porque ya los chinos tenían la experiencia de una larga lucha de guerrilla. Entonces ahí es donde se empieza a dar esa guerra asimétrica, que después la van a sufrir también los norteamericanos, que va a ser la lucha nacional, la lucha por eso la denominación, creo que ahí fue la primera vez que se utilizó la expresión Ejército Nacional de Liberación. Claro. Porque el Viet Minh creo que era traducción de eso, sí, ¿no? Sí, quería decir eso. Ejército Nacional. Entonces, desde el año 47 se produce el estancamiento, por así decirlo, de que Francia no podía torcer el resultado militar en Indochina. Y la guerrilla del Viet Minh se afianzaba. Tanto más, las negociaciones estaban impedidas por lo que se llamó, y se repite muchas veces eso, la suficiencia francesa. Los franceses estaban muy convencidos de su superioridad, no se equivocaban en cuanto al material militar porque realmente lo tenían. Leclerc derrota a 100.000 guerrilleros con blindados. Sí, en una batalla, ¿no? En Nambo. Blindados, artillería. El fuerte francés, que después fue lo que se le invierte en Dien Bien Phu, el fuerte francés era la artillería. Y además contaban con el apoyo de la aviación norteamericana, porque la aviación norteamericana le daba apoyo a Francia. Estados Unidos no intervenía directamente en Indochina, pero le daba apoyo aéreo. Y el uso de napalm, el uso de la cantidad de víctimas, la guerra de Vietnam, de Indochina fue una de las más mortíferas que hubo. Creo que murieron 2.300.000 personas. Sí, juntamos con la de Viena, todo fue una sangría, un desastre para la población civil, incluso los refugiados, porque se atacaba columnas de refugiados también. Exacto, sí. Fue todo una distinta concepción de la guerra. Porque Francia necesitaba, el motivo económico de Indochina, más que su importancia estratégica o geovial, era el tema de los recursos, caucho, arroz, opio, estaño y otros minerales que aprovechaba el Estado francés. De lo que decías, el 8% del gasto militar de Francia lo sufragaba el gobierno de Eisenhower. Es bastante, ¿no? Casi el 10% de lo que... Tampoco los norteamericanos querían emplearse a fondo porque tenían ese tema de la descolonización. Había una contradicción. Dos cosas encontradas. Quizás por que un lado, querían heredar la influencia en el área. Pero a su manera. además Ahí tenían viene dos encuentros. Una, por un lado, la descolonización, que los obligaba, ellos la habían impuesto y la habían impuesto a las Naciones Unidas, y por el otro lado, la lucha contra el comunismo. Se les juntaban dos cosas contradictorias. La doctrina Truman. La doctrina Truman, claro, exacto. No nos olvidemos que era el año 47. Yo digo, es importante porque entre el 47 y el 48 se produce también un cambio donde los norteamericanos hacen pesar más su influencia. Había un partido que respaldaba a Francia. Los franceses contaban con la suficiencia de su superioridad militar. Y un desprecio hacia los de Indochina, digamos, después claro. dice esos pobres tipos famélicos, flacos, ese sí. desprecio que Exacto, siempre lo han pagado caro, lo tenían sí. contra Japón, lo tuvieron después contra sí. Vietnamita. Exacto, eso es lo que planteaban de la suficiencia francesa que el grandeur, nosotros. creían que ellos llegó, imponían. Y después el hecho de que ellos contaban realmente con tropas capacitadas, organizadas, fundamentalmente paracaidistas. Las unidades lógico, era un ejército los regular contra un ejército. Era un ejército regular contra un ejército de guerrillas, esa es la realidad. Exacto. Solo que el general que los mandaba, Giap, combinó las dos cosas.
Este es el problema, es decir, el genio militar de Giap, debemos decirlo, ¿no? El genio militar frente a Leclerc, el mismo de Lastra de Tassigny. Y luego frente a los norteamericanos. Claro, es decir, luego frente a los norteamericanos los derrotó a todos. Claro. Los derrotó a todos. ¿Y qué hizo? Usó a Sun Tzu y usó los otros. Usó las otras estrategias, las combinó y hizo una propia. ¿Qué es lo que hace cualquier persona sensata? Eso no se puede discutir. Esa es la realidad. Sin Giap no hubiera habido triunfo, no lo hubiera habido, porque no bastaba lo de Ho Chi Minh. El arte de Giap, yo creo que incluso a nivel de la historia militar, fue la organización racional de la guerra de guerrillas, que creo que fue más sistematizada que la propia China. Pero por eso digo, usó las dos cosas, y más sistemático en China, primero porque era más abarcable, y segundo, porque creo que Giap tenía más capacidad militar que Mao, ¿no? Yo creo que sí, que el mismo Lin Piao, como capacidad militar, más allá de la capacidad personal, digo, no de tropas, porque obviamente China tenía más tropas, eso ya es lógico, ¿no es cierto? Bueno, esto sí. Pero a pesar de eso, creo que acá es él tiene un libro que se llama El pueblo en armas, en donde dice que la guerra es integral. Y le tocaron tres, sí, exactamente. Y tiene el libro de Sun Tzu, está comentado por él. Yo tengo una edición del libro de Sun Tzu, con los comentarios de Giap. Esa es la realidad. Y el tema es que le enfrentaron tres generales, ¿no es cierto? Primero Leclerc, que era un general, que no nos engañemos, Leclerc era un general que con buenas tropas acorazadas podía hacer algo, pero Leclerc fue derrotado siempre por los alemanes, siempre, hasta que tuvo 10 contra 1, si no eran siempre derrotados. Entonces tenía así era superior, era crema chantilly, era crema batida. De Lastra era superior. De Lastra era superior, pero estaba enfermo y murió de cáncer. Sí, murió de cáncer. De Lastra se les murió y lo pusieron al general Navarre. Es decir, primero acá Salán y después enseguida lo mandaron a Argelia a Salán. Exactamente, Salán. Y luego Navarre, ¿no? Navarre, que tiene un libro sobre el tema. Sí, exactamente. Pero vos fijate que se da una combinación que acá, para los que no saben esto, que acá se dio en la segunda invasión inglesa, la mala combinación de los mandos. Whitelock y Lewis and Gower, el segundo, eran pésimos generales. Entonces llevaron al fracaso con una tropa abrumadoramente superior. Fracasaron. Belfort ganó con 1.860 hombres y estos con 10.000 hombres no pudieron tomar la ciudad. Es una cosa increíble. Acá hay que y es por eso, ¿no? un aspecto clave. El jefe fundamental. El apoyo ambiguo de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos ya habían echado el ojo a ellos a subentrar en Indochina. Lo que pasa es que cumplían el hecho de apuntalar a su aliado francés. Pero en Estados Unidos se estaba dando un cambio, que eso se da después cuando Leclerc es sustituido por el mariscal o general, no sé, Join, el mismo de la masacre de Italia, ¿no? Que creo que estuvo poco tiempo. Y después vino de Lastra, que se murió, y después Navarre. Y en ese momento en Estados Unidos, era ya 48, 49, se estaba dando un cambio. La administración demócrata con Truman perdía frente a los republicanos con Eisenhower, que había sido el comandante en jefe de la Segunda Guerra Mundial. Un detalle no menor. Bajo Truman se dice que era partidario de no involucrarse en conflictos, pero tenía la presión, sobre todo la presión militar, sobre la base de la teoría del dominó. Diciendo, la teoría del dominó, de que si los norteamericanos no tomaban la delantera en frenar la expansión comunista, iban a empezar a perder terreno uno por uno, lo que siguió llamándose así teoría del dominó. Entonces, ahí es cuando ya en la última etapa, por así decirlo, en el año 51, viendo que el tema no desatrancaba y que los norteamericanos había una línea que apoyaba pero no intervenía, ¿no? Es cuando se prevé que Francia tiene que provocar una batalla decisiva para torcer el curso de la guerra, porque era una guerra de desgaste que no estaba siendo apoyada por el gobierno francés, ¿no? Creo que fue la época que cambió al gobierno Méndez-France. Exactamente, Méndez-France. Méndez-France. Y Francia... Méndez-France es un hombre de izquierdas, ¿no? Sí, un hombre de los bancos, pero de izquierda. Es un banquero de izquierda, por así llamar, para reducirlo así a una sola frase. Sí, ¿no? sí.
Y la base de eso venía que en Francia se temía el avance del comunismo y había una campaña en contra de la guerra. En la interna de Francia. En la interna de Francia, claro. Había una oposición a la guerra, por eso digo que esta era una guerra donde los militares jugaban su partida independientemente de las autoridades se vio políticas. después en la crisis de Argelia, es evidente que se produjo una fractura. Sí. Por principios políticos, porque hay un principio político de erosión acá, que es, claro, toda esta inmensa hipocresía de la Guerra Fría, que duró, insisto, vuelvo a insistir, mientras vivió Stalin, y luego se prolongó un poco en China con Mao. Pero cuando se murió Mao se terminó también allá. Pero hay dos hechos nuevos, por así decirlo. Primero, en el 49, Mao Zedong gana la guerra civil. Sí, claro, eso es fundamental. Chiang Kai-shek huye a Taiwán. Y Francia pasa a tener frontera en común con China comunista. Con China comunista. Entonces ahí se afianza toda la apoyatura al norte. Y los norteamericanos tienen que distraer esfuerzos para no solamente emigraron 2 millones de chinos a Taiwán, que en realidad siguió, la lucha continuó después de la renuncia de Chiang Kai-shek, pero mientras Chiang Kai-shek se reinstalaba en Taiwán, los norteamericanos asumían todo el peso de la logística del traslado a China. Eso por un lado. Y la otra era que estaban sobre el año 50 y el estallido de la guerra de Corea, por lo cual ya los norteamericanos, la idea estratégica y táctica era no involucrarse en otro conflicto. Claro, porque están dos guerras simultáneas. Añadimos el hecho de la bomba atómica rusa, que fue un impacto muy grande, de no apretar el acelerador demasiado para no internacionalizar la guerra y llegar a una confrontación nuclear. El argumento, vos lo dijiste, es cierto, el argumento era no provocar una tercera guerra mundial. Que eso está mucho, ¿sabes dónde? En las memorias de Eden. Claro. De Anthony Eden. En un lapso ridículamente corto entre el fin de la Segunda Guerra y una supuesta tercera. Era demasiado cerca. La postura de Inglaterra fue contraria a una intervención inglesa y norteamericana. ¿Con qué la afrontaban? Los tipos querían apuntalarse en Malasia. Ellos les preocupaba la situación malaya. Siempre preocupó lo propio. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo? Que siempre preocupó lo propio, ¿no? Claro, ellos tuvieron la suerte, cuando hablemos de eso, tuvieron la suerte que no había tantos comunistas, un movimiento comunista fuerte. Y no tenía movimientos de guerrillas, claro. Sí, muy poco, había, pero muy poco. Estaba en la jungla, perdido. En África hubo algo importante, pero no. Además, ellos venían de hacer una jugada macro. Después lo trataremos en algún día, la independencia de la India. Sí, claro. Es decir, la gran diferencia fue que Gran Bretaña tuvo la habilidad y también el apoyo de eludir el principio de descolonización, creando una suerte de neocolonialismo a través de la estructura del Commonwealth. Y Francia quiso hacer lo mismo con la Unión Francesa, pero esa se la sabotearon, amén que Francia estaba descolocada desde la metrópoli y desde sus propios aliados. Porque además estaba generando, por la presencia de Gaulle, intentaba generar una geopolítica propia, separada de los otros, y por supuesto tuvo el no de Londres y el no de Washington, eso desde ya, ¿no? Y además tenía el problema comunista adentro, tenía un tumor adentro y encima tenía enfrentamiento con Londres y con Nueva York y con Washington. Además, cuando preparaban grandes ofensivas como la que prepara la Operación Lorena de Salam, ¿no? Con blindados, comandos, antitanques, asaltos. 30.000 hombres que dan el golpe en el vacío, porque ¿qué hacía? Se retiraba a la jungla. Claro, y cuando apremiaban decían, ¿qué es lo que está pasando? Y Jo decía, bueno, es la estrategia sin tiempo, que después el general Marín hizo un libro acá. Sí, exactamente. ¿no? O sea, esa cosa, como dijiste, oriental, ya se va a desgastar esto. Por eso, ya en algún momento en uno de estos programas anteriores comentamos que en 1945 elementos de la CIA, de los servicios de inteligencia
norteamericanos buscaban y pagaban a precio de oro los manuscritos chinos sobre alquimia, taoísmo y confucianismo para entender la mentalidad, porque se les escapaba, se les ocurría entre los dedos la mentalidad Continuamos oriental. en el próximo bloque, entonces. Déjame redondear esto porque simplemente este punto, tener presente que acá se combinaba una situación interna de la posición francesa en Indochina con un apartamiento del apoyo norteamericano, que fue lo que terminó derivando después en la guerra. Está bien, pasamos al otro. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Continuamos entonces con la última etapa de la guerra de Indochina. Claro, ¿cómo se produce el desenlace de la guerra? No nos olvidemos que estamos hablando de una guerra de 8 años, ¿no? 7 años y pico, desde 1946 hasta a la caída de Dien Bien Phu en el 54. Pero ¿cómo se llega a este hecho de la caída de Dien Bien Phu? Primero es nombrado, habíamos dicho, el mariscal Juin. Juin lo que hace es replegar el grueso de las fuerzas francesas hacia el sur, hacia la zona del delta del Mekong, del río Mekong, que, como sabemos, atraviesa de norte a sur todo el territorio. Y mantiene la política, que la mantuvo Francia continuamente, de fortines, de fuertes, que constituyesen posiciones erizo, ¿no?, que la llamaba el general de Lattre de Tassigny, y controlaban las ciudades, pero no la campiña, desde la cual esperaban organizar sus expediciones para romper el núcleo de la zona guerrillera. Ahí es donde designan al general que fue el que me parece tuvo mejor comportamiento, pero fue corto, el general de Lattre de Tassigny, ¿no? Sí, fue que mejor, en realidad lo nombran lo hacen mariscal, por eso lo hacen mariscal. Fines del 51, y él muere de cáncer al año siguiente. Sí. Pero él fue el que definió el sentido de las posiciones erizo, y buscando el teatro adecuado es el que elige el valle de Dien Bien Phu, porque de esa manera contaban los franceses con un posicionamiento para poder agrupar sus fuerzas. Fundamentalmente tenían ahí 2 aeródromos, uno central y uno supletorio, con el cual podían recibir abastecimiento aéreo. Habían recibido paracaidistas, habían reforzado unidades que la llevaban al norte e hicieron un complejo defensivo tremendo. Hicieron 7 fortines
coaligados entre sí. Sí, que parecían islas en el medio del océano, ya la realidad. Sí, pero que formaban parte de todo un sistema defensivo. Sí, exactamente. Basado en que en la confianza del potencial de la artillería francesa, que era fortísimo y era muchísimo más efectivo, y que era el que le había permitido barrer cualquier intento de ofensiva. Pero estaba lejos de Hanoi y la base Sí, claro. tardó mucho en terminarse. Hasta el Claro. 53 no estaba terminado. Claro, la idea era concentrar fuerzas allí para romper lo que se llamaba la línea Hanoi-Haiphong. Sí. Hanoi, la capital, está en el interior. Sí. Haiphong Haiphong es el principal puerto. Creo que son unos 120 kilómetros. Sí, que es hay cerca, en- no es lejos. 120. La estrategia de Delattre estaba bien pensada. Estaba pensada que si lo querían destruir, tenían que destruir la base de alimentación y de suministros que tenía la guerrilla. Pero ahí fue donde se encontraron con una... cuando él muere, lo designan transitoriamente al general Salan. Pero Sí. a Salan está muy poco porque ya lo destinan a Argelia, Argelia, donde la sí. situación se les estaba Y complicando. viene el general Navarre. Y asume, exacto, el general Navarre. Ahora, Navarre refuerza la posición de Erizo, efectivamente, pero no contempla lo que fue la clave de la derrota de Dien Bien Phu. Los franceses se creían allí invulnerables. Sí, sí. Primero, no tenían cobertura aérea, Sí, ¿no? sí. Estaban en el pero- límite de la cobertura Sí, sí, también, porque el Hanoi Sí, estaba empezaron, lejos de ahí la base empezaron con principal. el napalm, usaron napalm. ¿Qué pasa? El napalm tenía una contra, las lluvias. Cuando llovía, cuando Claro, caían esos mucha lluvia monzones, en las esa lluvias zona. interminables, Claro, mucha lluvia. y se le el complican, napalm creo que son tres se les apagaban los cosas. fósforos. La primera es los abastecimientos aéreos, ¿no? Porque lanzamientos de paracaidistas que habían caído habían sido diezmados por el Viet Minh, ¿no? Es decir, aquel que se apartaba de la línea de los fuertes quedaba expuesto a la guerrilla. Sí. Después la época de los monzones, que hizo de eso un lodazal tremendo, sí. con el cual el desplazamiento, no llamemos de blindado, pero de la artillería misma, de todas las piezas se les Y complicó. terreno montañoso, además. Y- Son todos en contra. Y ellos, todos en contra. ellos confiaban en que entre las colinas estaban defendidos. Lo que no previeron fue la gran sorpresa de Yap, que Yap hizo como una especie de línea de hormigas, Sí. donde desde China fue trasladando artillería china desarmada Sí. a través de la selva, que era llevada no solamente por guerrilleros, No, no, sino por la por la población población civil. movilizada. A propósito de eso es mínimo, ¿no? Sí, sí, sí. Un oficial, Cao Xuan-Gia, que combatía en la infantería Viet Minh, cuando lo entrevista Stanley Carnowell, el mejor libro que hay quizás sobre la historia de la guerra de Vietnam y primero de Indochina, dice, años después me habló de su experiencia. Teníamos que atravesar montañas y junglas marchando de noche, durmiendo de día para evitar los bombardeos enemigos. Me tocó dormir en las cuevas de ratas o simplemente a través del sendero. Cada uno de nosotros llevaba un fusil, la munición y las granadas. Nuestro equipaje comprendía un cobertor, una muda, cada uno de nosotros tenía arroz para una semana y a lo largo del camino teníamos depósitos donde comíamos los brotes de bambú que recogíamos en la jungla y a veces los campesinos nos daban un pedazo de carne. Como estuve en el Viet Minh por 9 años, yo estaba totalmente habituado a esa vida. Claro. Exactamente. Es lo que Era pasó después con una vida con de los norteamericanos. sacrificio y movilización popular, porque los franceses y los norteamericanos, fundamentalmente los norteamericanos, hicieron bombardeos demoledores sobre todas las localidades. Por eso la mayoría de las muertes fueron civiles, contra la población civil, hechas por la aviación norteamericana. Y una de las cosas que destacaban era esto, que utilizaban bombas napalm contra sembradíos de arroz, pese a que eran zonas húmedas, ¿no? Para distorsionar la alimentación de los vietnamitas. Lo hicieron en Corea, mucho más
Sí. Y si no fuera por China y Rusia que le llevaban suministros, se hubiera muerto de hambre la población. La idea era liquidar por hambre a los coreanos del norte. Sí, por eso la desesperación. Ahora, aquí viene el tema importante. Mientras se desarrollaba la guerra, había negociaciones diplomáticas. Y apuntalado sobre todo por la Unión Soviética, porque China estaba saliendo de la guerra civil, querían forzar un entendimiento pacífico. En eso estaba Ho Chi Minh, que Ho Chi Minh se manejó muy hábilmente dentro de eso, ¿no? Tenían la apoyatura china, pero China no era parte reconocida de Naciones Unidas, porque no nos olvidemos que las Naciones Unidas reconocía como China a Taiwán de Chiang Kai-shek, la isla de Formosa, la isla de Taiwán, y no era representativo de toda la gran China continental, hasta el año, ¿cuándo fue? 75, no, mucho después, 80 y pico, que fue reconocida China como auténtico representante del pueblo chino. Entonces, estas negociaciones se estaban preparando para una gran conferencia en Ginebra. Creo que la conferencia en Ginebra duró entre abril y julio del año 54. No nos olvidemos que esto se desarrollaba paralelamente a la guerra de Corea, y que la guerra de Corea fue entre el 50 y 53, o sea, mientras se desarrolló la guerra de Corea, seguía la guerra de Indochina. Y no había terminado cuando terminó la guerra de Corea. Y no había terminado cuando... Por eso los últimos combatientes de Indochina son también los que vinieron de Corea, los franceses, ¿no? Los franceses que pelearon en Corea, que los pelearon, por supuesto, de Corea, los pasaron después a Indochina porque seguía la guerra en Indochina. En Dien Bien Phu había veteranos de Corea, veteranos recientes, ¿se entiende, no? Había habido sacados una en caliente. unidad francesa, que era la columna Alexandre. Columna ya los japoneses los habían derrotado, después pero regresó. Que se replegaron y fueron el primitivo reducto militar francés de resistencia. Pero volviendo a Dien Bien Phu, ahí es donde los franceses se encuentran con la sorpresa, pero eso fue un ataque sorpresivo. Yo no sé si fue en marzo que los vietnamitas abren fuego con cualquier cantidad de boca de fuego sobre el valle de Dien Bien Phu, o sea que era terrible. Sobre las colinas, y las habían camuflado de tal manera que utilizando sistemas de túneles, los cañones, aunque de menor precisión, más precario, estaban camuflados para que, todavía por directiva expresa de Yap, solamente asomasen su boca de cañón, ¿no? Y con el sistema de túneles y pequeñas aberturas, como si fuese pequeñas troneras sobre la cual asomaban los cañones, atacar a los fuertes franceses. Así fue que se produce la caída de uno de los fuertes. Eran 7 fuertes, todos se habían sido bautizados con nombre de mujer, Isabel, Marguerite, Marlene, etc. Cuando los franceses pierden, creo que dos de los fuertes del norte, ahí piden desesperadamente ayuda militar norteamericana. Y ahí es donde viene el problema hubo una operación diseñada especialmente en Estados Unidos, donde el ala dura norteamericana, había dispuesto 60 bombarderos B-29, Fortaleza Volante, para hacer un bombardeo sistemático de todos los alrededores para salvarlo, pero que no fue autorizado por el gobierno. No fue autorizado, pero Eisenhower, ¿qué ofrece? 2 bombas atómicas. Lo cual ¿Ofrecer? Sí, tengo este dato. Ofreció dos armas nucleares. ¿Se las negaron a MacArthur en Corea? ¿Pero por qué las ofrecen? Porque saben que no se puede usar. Si estaban las tropas combatiendo a 1 kilómetro, claro, 2 kilómetros una de otra. Claro, era imposible. Sí, es lo mismo que uno siempre piensa ahora con el tema de Israel y sus vecinos, que no puede haber una guerra nuclear. Porque están tan cercanos todos que una guerra nuclear es imposible. Salvo armas muy tácticas que no existían en esa época. Está claro que eso hace que los franceses ahí comprendan la tragedia
militar y política que eso significaba. Creo que debe ser un segundo Singapur, ¿no? Para Occidente, pues no solo para Francia. Yo recuerdo cuando era chico que se hablaba de Dien Bien Phu. Sí, en algunos círculos de familiares. Como un Stalingrado. Fue una batalla tan famosa. Cortos y escuchaba la radio, porque trataba de escuchar radio no tan extranjera y todo, donde me pegaba a escuchar cómo iban cayendo, las noticias de que iban cayendo sucesivamente trincheras francesas de defensa. Y yo, que era chico y no entendía nada en ese momento de cuál era la problemática, pero me desconcertaba ver que una potencia como Francia estaba siendo destruida por avances guerrilleros con asaltos de trincheras, asaltos que parecían de la Primera Guerra Mundial. Sí, porque estaban combinadas, era una combinación de diversas estrategias. Incluían también el asalto de trincheras de Primera Guerra, porque creo que ya agarraba todo, ponía todo sobre la mesa y usaba aquello que le servía. Es como si vos pusieras, desplegaras sobre la mesa un material, cuchillos, tenedores, cucharas, cuchara para la sopa, el cuchillo para cortar, el tenedor para pinchar, y usaba según lo que veía. Los franceses se quedan. Y ese criterio en el fondo es el de Sun Tzu. Sí. El fondo es ese, ¿no? O sea, el realismo absoluto sobre el terreno. Los franceses se quedan sin la ayuda de paracaidistas, porque ya las operaciones de paracaidismo no se podían hacer, en parte por razones climáticas y también porque hubo una tragedia, una partida o una unidad de paracaidistas que cayó en territorio controlado por el Vietnam y fue diezmada, ¿no? Entonces, cuando vieron la gravedad de la situación, como que dice, era tarde, y lo único que tenían que hacer era un salvataje, que la última palabra la tenía Estados Unidos. Ahora, efectivamente, Dien Bien Phu, la batalla duró, ¿cuántos? 50 y pico días. Sí, hasta el 7 de mayo del 54. Del 13 de marzo al 7 de mayo del 54. Rompen el fuego en marzo. Casi 2 meses. Duró casi 2 meses. Rompen el fuego y cae el 7 de mayo. Es curiosa la fecha fatídica de mayo. En mayo cae Dien Bien Phu. En mayo, ¿no es cierto? En mayo del 75 cae Saigón en la guerra de Vietnam, y el antiguo mayo, cuando cae Berlín en mayo, y el fin de la guerra en Europa. Mayo es una fecha fatídica para la guerra. Es muy interesante. Yo tomé una serie de notas de las memorias de Anthony Eden, porque él estaba presente, él participó en las conferencias de Ginebra. Sí. Y ahí, bueno, sería muy jugoso analizarlo dentro de la verborragia así diplomática que él utilizaba, pero él explica en síntesis que los artífices de la conferencia de Ginebra fueron él y Molotov, porque los rusos estaban interesados en no abrir un foco, los rusos estaban jugados a establecer un foco de contención de la guerra. Y los ingleses no se querían meter. Porque le habían los chinos sí. Había ido el secretario de Estado nuevo de Eisenhower, John Foster Dulles, ¿no? Y lo nombraron como titular de la delegación al general Bedell Smith, que había sido jefe de Estado Mayor de Eisenhower en Europa. Cuando asume Eisenhower, y ahí es donde los ingleses se plantan en que ellos no solamente no van a participar de ninguna intervención militar, sino que se la desaconsejan a Estados Unidos, se oponen a que Estados Unidos haga una intervención militar. Eso uno puede tener sus reservas, porque en realidad solapadamente los Estados Unidos lo que querían era lo que lograron, subentrar a Francia en la hegemonía de Indochina. Que lo alerta el general Navarre, lo dice en su libro. La retirada nuestra presupone dar un impulso al intervencionismo estadounidense. Claro, porque ahí es donde... Es absoluta, rigurosa, de los hechos es así. Ahí es donde se pacta. El resultado de la conferencia de Ginebra fue: Indochina se divide en 4 países, que recién, si pueden pasar de vuelta a la imagen para verlo ya.
Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Camboya y Laos. Vietnam del Sur separados por el paralelo 17, de grado 17 norte. Algo parecido a lo que habían hecho en Corea con el paralelo 38, ¿no? Después, efectivamente, Laos y Camboya. Y Cochinchina queda subsumida en Vietnam del Sur, sí. porque era el delta del... Son dos Vietnam, Camboya y Laos. Sí, son los cuatro países. La antigua Indochina. A su vez, se promueve la unificación de Vietnam y se fija que va a haber un referéndum, a más tardar se hablaba para el año 1956, donde tenía que definirse la unificación de Vietnam. Exacto. Y esa unificación nunca se produjo porque la influencia norteamericana sobre el gobierno los norteamericanos constituyen un gobierno en Vietnam del Sur, donde rescatan al ex emperador pro-francés Bao Dai, que era un hombre, parece, creo que aparte de ser medio playboy, pero no estaba a la altura de y el primer ministro, apoyado por los norteamericanos, ¿cómo? Se adaptaba a todas las políticas, era un hombre útil para cualquier situación. Tanto con amigos como con enemigos. Iden lo ridiculiza en un momento, dice, para firmar los convenios hubo que buscar al emperador Bao Dai, que estaba disfrutando en la Riviera Francesa. Mientras estaban negociando en Ginebra, el emperador estaba en la Riviera Francesa. Se escapó, dijo, ya que había Ginebra me voy a pero el hombre tomar sol. Apoyado por los norteamericanos era el primer ministro, Ngo Diem. Que después es el hombre fuerte. Es el hombre incluso después Bao Dai abdica. Abdicó. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde subentran, digo, los norteamericanos, por eso la intencionalidad de sustitución era fuerte, porque los norteamericanos querían apuntalarse en el sur de China después que Mao Zedong había... Pero eso va a ser motivo de otra reflexión. De otra cuestión. Creo que no olvidamos nada así relevante, pero la guerra termina con la llamada Conferencia de Ginebra de 1954, que establece la partición de Indochina, la creación de 4 estados independientes, y militarmente termina con la gran batalla de Dien Bien Phu, ¿no? Y la batalla, claro, porque los franceses necesitaban indispensablemente... casi un frente, más que una batalla, pero es una victoria militar para sentarse a negociar, y le salió el tiro por la culata porque fue al revés. La derrota significó la debacle francesa. El 9 de octubre del 54. Muy conmovedores. Hubo episodios yo no los voy a contar porque él dice que yo divago, entonces no los voy a contar. Lo que pasa es que episodios muy conmovedores del final de Dien Bien Phu por parte de las tropas, ¿cómo se llama? Los voluntarios, los que habían ido de voluntarios. Y las posiciones, la posición en Marí y otras, que hubo situaciones de alta emoción, porque los tipos decían, hemos venido acá a defender a Europa y cuando quisimos defender a Europa en su lugar no nos permitieron. Eso dijeron muchos de los voluntarios. Pero, y un comentario final importante. En realidad fue más el efecto psicológico-político que militar. Porque las tropas francesas que fueron derrotadas en Dien Bien Phu, si bien eran tropas de élite calificadas, constituían aproximadamente un 5% del total de tropas que tenía Francia en Indochina. Así que fue más el golpe de efecto militar, pero llevó Dien Bien Phu eran tropas de élite, es así. Bueno, el 9 de octubre del 54 cambia Hanoi y la Legión. Cambia Hanoi de mano y entra Ho Chi Minh. Nos vamos hasta el próximo programa.